Aleluya, gloria a Dios, sean todos bienvenidos. Las bendiciones del Altísimo estén con ustedes y todos los que nos oyen a través de las redes. Gracias por sintonizarnos y esperamos que esta palabra caiga en buena tierra para que dé fruto a 30, 60 y 100 por uno. En ausencia del pastor, me dio el privilegio de poder traer el mensaje de la palabra. Y gracias a Dios porque todo está bajo su control, todo está bajo su señorío, todo está bajo su poder. Aleluya, amén, amén. Vamos a abrir brevemente en el libro de Isaías, en el capítulo 46, versículo 9. Versículo 9. Viviendo hoy en día tanta zozobra que hay en el mundo, tanto temor esparcido por todo lugar, como que parece que el enemigo está empezando a triunfar. Pero esto les parece a aquellos que no conocen verdaderamente quién es el que está sentado en los cielos de los cielos, ¿no? Y nos ha dado a nosotros la virtud, la gracia, el conocimiento de poder entender quién verdaderamente es Él. Cada día que oímos algo en la televisión, en la radio, donde quiera, lo único que oímos son los rumores de guerra, la economía que anda fallando, políticos que andan peleando, escándalos, crímenes. Da tristeza ver cómo la gente no quiere aceptar la existencia de un Dios misericordioso, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. En sus mejores días Salomón decía eso en la iniciación del templo, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Salomón era un hombre que experimentó como nunca antes experimentó hombre alguno la sabiduría total que necesitaba él para gobernar una nación tan rebelde como es, digo en tiempo presente, como es Israel, porque todavía ellos siguen bajo el yugo de la esclavitud de Egipto en sus corazones. Y damos gracias a Dios porque Él nos sacó a nosotros de ese ambiente. Muchos de nosotros, yo platicaba con alguien ayer que me estaba haciendo un trabajo de mecánica. Estábamos hablando de toda clase de etnicidades, de que uno es de allá, otro es de aquí, etcétera. Y pues entre los dos llegamos a la conclusión, le dije, lo que está pasando en Israel es algo que ya ha sido predestinado, ¿no? Cuando empezamos a entender la sabiduría de Dios, la mera sabiduría de Dios, con humildad de corazón, empezamos a comprender lo que verdaderamente Él es. Y vamos a leer esta escritura aquí. Dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, porque anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, lo digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo
quiero. Nosotros que tenemos el temor de Dios podemos comprender lo que el Espíritu de Dios le dijo al profeta Isaías. Yo anuncio el final al principio. O sea, todo está ya escrito. Estamos viviendo el principio en medio de todo lo que está aconteciendo hoy en día. En el libro de Eclesiastés 3:15 hay una escritura que siempre he tratado de comprenderla. Lo que es ya ha sido hecho y lo que será ya fue. Dios, decía un hombre que tengo una admiración bastante de respeto, un hombre de Dios, decía algo. Si estás pasando por una tribulación, decía, no te quejes, porque tú aceptaste eso arriba antes de venir. Porque nosotros tenemos principio, pero no tenemos fin. Esa es la diferencia. Nosotros tenemos un principio hecho por Dios, todo el mundo, pero nuestro fin no lo tenemos porque vamos a vivir eternamente. Aún el impío va a vivir eternamente, pero no va a vivir en el tercer cielo, va a vivir bajo condenación por haber rechazado, por haber discutido la existencia de Dios, que es lo que hoy en día hay sobreabunda. Hablaba con una mujer también hace 3 días atrás. Trato siempre yo de hablar del evangelio cuando estoy en algún lugar. Y le decía, sí estamos viviendo en los últimos tiempos. Y era conocedora de la palabra. Y le digo, estamos viendo los últimos tiempos. Mira cómo la situación que está pasando allá en Israel, le dije. Está pasando porque ellos han permitido eso. Ellos han traído la sodomía a hacer un festival, le dije, en Tel Aviv. Y rápidamente me contestó, me dijo, a mí no me gusta juzgar nada, me dijo. Pero le dije, pero si el Señor dijo que se juzgue, pero con justo juicio, con su palabra, le dije, sí, pero a mí no me gusta, me dijo. Entonces le dije, te aconsejaría que leyeras el libro de Romanos, el primer capítulo, le dije. Porque el primer capítulo habla incluso con aquellos que no quieren juzgar el pecado, que se hacen partícipes, le dije. Y esa es la condición que estamos viviendo hoy en día. Tratan de amedrentarnos por la situación que está pasando el mundo entero, en la economía, está pasando. Pero todo eso ya lo dijo el Señor. Mateo 24, Lucas 20, empieza a hablar todo eso el Señor. Así que nosotros no debemos amedrentarnos. Lo que debemos hacer es formar un ambiente de santidad en medio de nosotros, seamos los cuantos seamos. Hablaba con los hermanos aquí esta mañana que es tiempo de orar unánimes y de acuerdo. Unánimes y de acuerdo porque lo que se avecina, estamos viviendo el principio de dolores que dijo el Señor. El principio de dolores, las hermanas pueden dar testimonio de esto, ¿no? Que son madres. El principio de dolores empieza cuando una mujer que está esperando familia siente los primeros dolores a los primeros 6, 7 meses, como que el cuerpo va acostumbrándose a lo porvenir. De la misma manera, el cuerpo de Cristo hoy en día está experimentando esa clase de dolores.
Pero tenemos que entender y comprender que Dios es totalmente soberano, que es totalmente soberano. ¿Cuánta gente hoy en día está en prisiones de oscuridad? Primeramente porque no han entendido el evangelio. Segundo, porque lo han rechazado. Y tercero, que es lo peor, porque se han burlado del evangelio. Y en el libro de Santiago, habiendo leído que Dios es soberano en el libro de Isaías 46:9, dice que Él anuncia las cosas. Qué tremendo, ¿no? Que Él sabe los tiempos, ¿no? Dicen ¿cómo podría decir? Los científicos, los astrónomos, etcétera, los que se involucran en todo eso, ¿no? Lo cual me gusta escuchar a mí. Dice que toda la relatividad se relaciona a tiempo, espacio y materia, ¿no? Pero lo hermoso de todo esto es que eso está explicado bien claro en el Génesis, en el principio. Ese es el comienzo de todo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, tiempo, espacio y materia. Dios no le afecta el tiempo, la materia, ni nada creado aún por el hombre, porque Él es omnisciente. La característica de Dios es que Dios está en todas partes y al mismo tiempo. Él está en todo lado al mismo tiempo. Él está en el tercer cielo como está aquí en la tierra. Y dice que conoce hasta los pensamientos del corazón. Entonces, ¿cuál es la falla que un hijo o una hija de Dios tiene? Porque ahorita debería, hermano y hermana, le voy a decir sinceramente esto. Hay hermanos y hermanas en el mundo entero que no son mejores que nosotros, pero que sí creen a lo que está escrito, que ya están en otra dimensión. En otra dimensión. Están viviendo el evangelio como al principio. Hay un hermano que viene una vez al año aquí a Lancaster. Se llama Bruce Allen. Este hermano habla con una sinceridad, con una humildad, esa es la palabra. Habla con una humildad que dice él que a veces el Señor dice cuando él no tiene fondos, el Señor le dice, alístate. En la obediencia él se alista. Y la esposa ya sabe lo que va a pasar y no lo cuestiona. Y lo transporta en espíritu, alma y cuerpo a Europa, a otros lugares, a evangelizar. Y de la misma manera vuelve. Ahora, ¿será eso difícil o cuento de hadas? Si en el Antiguo Testamento Felipe fue el primero que experimentó eso. Sí, hay una falla que tenemos todos dentro del evangelio. Es que a veces somos creyentes incrédulos y conocemos la omnisciencia de Dios. La escritura que les leí es algo sorprendente, que cualquiera persona diría, ¿cómo es eso que Dios conoce el fin en el principio en el fin? No entiendo. Pero la mente carnal, dice bien la escritura en el libro de Corintios, no puede entender las cosas de Dios porque han de discernirse espiritualmente. No te olvides, hermano, hermana, que tú eres un ser espiritual. Espiritual. Has sido creado a la imagen y semejanza de Dios, pero por el pecado hemos perdido la semejanza de Dios. ¿Ok? Hemos perdido la semejanza de Dios. Adán hacía cosas. ¿Se imagina usted la mente que tenía Adán de ponerle el nombre a todo animal viviente? Hoy ni una computadora quantum
podría hacer eso. Y él a los bichos que estaban en la tierra, a las hormigas, etcétera, etcétera, él les puso nombre. ¿Por qué? Porque Adán tenía la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios que la perdimos por el pecado. Ahora, la Escritura dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía nosotros, como cristianos, estamos rodeados, estamos saturados de la religión. Pensamos que el diablo es un ser vestido de rojo que tiene cuernos, tiene su tridente y tiene su cola. Pero la Biblia no lo describe así. La Biblia dice que él a veces se hace pasar por un ángel de luz. Es por eso que hay tanta confusión en el mundo entero. Le echan la culpa a uno, le echan la culpa al otro, pero nadie quiere tomar su propia responsabilidad. Nadie quiere tomar su propia responsabilidad. Compartía con mis dos hermanos atrás, que están allá, lo que me pasó ayer. Salimos con mi esposa a comer, siempre los sábados salimos a algún lugar a comprar algo. De la nada, hermano, hermana, de la nada, me vino algo a mí y empecé a argumentar con mi esposa. En una forma no muy santa. Empecé a argumentar y me dice, Jorge, me dice, entonces, ¿cómo será cuando yo me retire? ¿Nos vamos a estar discutiendo así? Y de mi boca salió algo que tuve que arrepentirme. Le dije, pues, nos separamos, le dije. 40 años de casado llevo con ella. Y para decirle eso, primeramente era una ofensa a Dios y segundo era ofensa a la santidad del matrimonio que Dios ha establecido. No el hombre, Dios ha establecido. Le permitió a Adán decir, entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso no lo dijo Dios, lo dijo Adán. Lo dijo Adán para que vean que cuán santo es el matrimonio. Y me salió, Dios mío, dije, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo es posible que de mi boca salga eso? Y no hallaba la forma. Y ella callada, sentada ahí. No me dijo nada. Entramos al restaurante y quería gritar, hermano, hermana, de veras. Quería gritar. Y le dije, chatita, perdóname, le dije, ¿quieres? Perdóname. Y no me dijo nada, se calló nomás. Y en la tarde sí, le dije, ¿sabes qué? Perdóname, le dije. Esa palabra no debería haber salido de mi boca. Si yo hubiera dejado que el orgullo tome lugar, hubiera invitado a hordas de demonios que vengan y empiecen a zarandear mi hogar. Mucho cuidado, hermano, hermana. Estamos viviendo un tiempo donde el Dios ha permitido por la dureza del corazón del ser humano que empiecen demonios y espíritus inmundos a manifestarse por todo el mundo. Por todo el mundo. Estamos viviendo el tiempo en que el hombre prefiere hacer su voluntad a costa de cualquier medio. Hace 15 años atrás, muchos han debido leer eso. En Suecia, las Naciones Unidas permitió que hicieran un aparato que se llama el colisionador de hadrones. Todo el mundo decía así es para dividir el átomo, etcétera, etcétera. Yo no soy muy en eso, hermano, no tengo mucho esto, pero sí me gusta leer a veces las cosas que salen, que conciernen a las cosas de Dios, ¿ok?
Lo hicieron, muchos científicos de todo el mundo fueron allí a trabajar, etcétera, etcétera. Y lo espeluznante de todo es que cuando iniciaron ese aparato, que es gigantesco, 18 millas lleva alrededor, cuando iniciaron ese aparato, pusieron el logo hindú en la puerta de Shiva, de la diosa Shiva. ¿Qué diablos, perdóneme la expresión, hace un ídolo ahí en un lugar donde se supone que es científico? Ha llegado el tiempo y estamos viviendo en que el hombre ya no quiere prestar atención a las cosas de Dios y prefiere buscar lo temporal, porque han recibido el engaño a través de demonios y espíritus inmundos. Y por favor, no vaya a pensar usted que los demonios y espíritus inmundos son así, de este tamaño, o tienen la cara fea, etcétera. No, 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 no. Hay mucha gente hoy en día en el mundo que ya los carga dentro, que ya los lleva dentro. ¿Por qué? Porque han hecho pactos de sangre. Gobiernos han hecho pactos de sangre y no estamos poniendo atención a lo que está aconteciendo, lo que está pasando en Israel. Israel ha entrado en la etapa que dice Jeremías, el conflicto de Jacobo. Ya a Israel le llegó la hora, ya le llegó la hora. Y ahora a nosotros nos toca limpiarnos de toda, como dice el libro de Romanos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque ahora, esta mañana vine con espíritu de perico, creo, porque empecé a hablar con mis hermanos. Le puse un ejemplo. Yo tengo un nieto que tiene 3 años, ¿no? Y mi hijo, pues, ya tiene 40 años, mi hijo vive conmigo. Y sí tiene, yo tengo reglas en la casa, en mi casa, porque viven conmigo. Yo tengo reglas. Saben que música mundana no, licor no, etcétera. Tengo reglas en la casa. Y mis hijos se han criado en el Evangelio, han nacido en el Evangelio. Pero lo triste de esto es que mi hijo, el que está en mi casa, ha dejado las cosas de Dios. Y me duele, ¿ok? Él tenía por lo menos temor de Dios, ¿ok? Pero ha dejado. No, el día de Halloween lo vistieron a mi nieto con un disfrazcito y lo encaminaron. Le dije a mi esposa, ay Dios mío, Señor, que Dios tenga misericordia de ti, porque sé lo que hay detrás de eso, ¿ok? Lo trajeron, dije, una cosa así le dije a mi mujer, no voy a aguantar que traigan dulces aquí, le dije, porque esos son portales ya que quieren abrir, le dije, no. Entraron, los miré, el niño contento, andando ahí. Dije, Señor, ten misericordia de estos dos, de mi hijo. 3 días después, mi nieto jugando en el trampolín, cae y se quiebra el brazo. ¿Coincidencia? ¿Mala suerte, dirá alguien? No. Lo que siembras se cosecha. Especialmente los que conocemos las cosas de Dios, tenemos que tener sumo cuidado, porque tarde o temprano vamos a cosechar. Y qué bueno que cosechemos aquí, porque en el otro lado ya no hay. Dice, está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Entonces, juicio después. Aquí me puedo poner a cuentas. Me puse a cuentas con mi esposa porque podía. ¿Qué pasaba si podía, si andando los dos ahí chocábamos con alguien y los dos perecíamos? Perecíamos en pecado. Ella por no perdonarme y yo por no pedirle perdón, como dice la Escritura. Y para probar que Dios es grande, nos quedamos sorprendidos porque en esa misma noche, no sé si ustedes vieron en las noticias, ahí en la calle Partinia y la Woodley, a unas 2 cuadras donde yo vivo, estaba saliendo del mercado un hombre con su motocicleta, dando la vuelta a este lado,
otro carro vino, lo levantó tanto que cayó al otro lado de la línea y vino un carro y lo aplastó y lo mató. Nadie tiene la vida comprada, hermano, ni nosotros. Andemos, como dice Pedro, andemos piadosamente, porque los días son crueles ya. Vienen días, no hemos visto nada de esto todavía, pero Dios quiere hacer tantas cosas en medio de nosotros. Yo me pongo a veces a clamarle en la mañana al Señor, le digo, Señor, me dice, y vamos a leer esa escritura después, y me dice, límpiate los oídos, porque no sabes escuchar. Y es cierto, hermano. Santiago 1:22 dice bien claro. Vamos a leerlo, hermano. Nos va a ayudar esto a nosotros, porque yo tengo necesidad de entender esto bien, porque en la forma que veo que las cosas están viniendo a acontecer a nivel mundial, sí, es cierto, vivimos en una de las naciones más poderosas del mundo. Vivimos en una nación donde tienen la virtud ellos de dominarnos a través de las cosas que la prensa dicen. Santiago 1:22 nos asusta, a mí especialmente, porque soy negligente en esto, pero dice, pero ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Entonces debe haber algo, hermano, hermana, que tenemos que entender. Hay algo que nos estorba venir al conocimiento pleno de Jesús. Hay algo que a mí me estorba. Hay algo que no me deja a veces entender la palabra de Dios cuando la quiero entender para mi provecho. Porque hay veces que buscamos la escritura para darle a entender a otro hermano. No, la escritura primero es para nosotros, para que podamos andar en santidad. Y expliqué hace mucho tiempo en mi página en Facebook, santidad no es que te metas en un monasterio y pongas las manos así, o que no salgas afuera. Santidad es lo que el Padre de todos los espíritus le dijo a Jesús cuando lo introdujo al mundo. Dice, he aquí te he puesto con óleo de alegría más que a tus compañeros, porque has aborrecido la maldad y has amado la justicia. Es tan fácil, hermano, hermana, andar en esa santidad. Lo único que tenemos que hacer es amar la justicia y aborrecer la maldad. Yo durante mis años, tengo 74 años, he trabajado en varios lugares, tengo casi como 40 años de conocimiento del Señor, pero eso no quiere decir nada. Por la gracia de Dios estoy aquí. He sido burlado, he sido abusado verbalmente por tener el conocimiento del Señor Jesús, pero paulatinamente, cuando Él ha empezado a ayudarme en el entendimiento de su palabra, todos los que se burlaban guardaron un respeto a mí increíble, porque vieron mi caminar en el Evangelio. Llegó al extremo un día, yo era técnico de la compañía esta que es ahora Spectrum, era técnico de Time Warner en ese tiempo, y íbamos a comer todos juntos a veces. ¿Desde dónde vamos? ¿A tal parte o qué? Y mis compañeros de trabajo estaban reunidos ahí, y uno de ellos le dice a otro, oye, le dice, y esto lo digo con todo respeto, ¿ok? Le dice, oye, le dice, dile a tu mujer que esta noche vengo yo a visitarla, dice, y tú baja al sillón a dormir, le dijo, así, en esas palabras. Agarré mi plato de comida
esta conversación no es para mí, les dije, y me fui a otro lado. Los dejé ahí. Pasó la semana siguiente, estábamos casi los mismos y habían planeado y hicieron lo mismo. Me dejaron solo en la mesa. Pero yo me quedé contento, dije, Señor, la palabra les ha llegado a estos, les ha llegado a estos. Siempre trataban de buscarme algo a mí. Y no, gracias a Dios que he mantenido mi integridad delante de ellos, porque eran tremendos. Pero sí me da risa ahora porque muchos de ellos cuando me retiré me llamaban unos, ¿por qué te fuiste? Me dicen, ¿por qué te fuiste? Nos haces falta tu consejo, etcétera. Y pues le dije, no soy yo, las circunstancias me operaron, etcétera, y punto. El testimonio que demos, hermano, hermana, tú que me oyes en el otro lado, es tan vital, es tan importante que Dios te va a pedir cuentas en el otro lado, en la forma que te comportas, en la forma que hablas. Y si alguna vez has hablado del Señor, trajiste vituperio al nombre del Señor. Es tan fácil, hermano, venir delante de Dios y humillarte. ¿Qué te importa? ¿Qué me importa que me critiquen? Me criticaban porque yo, antes de comer con mis compañeros, yo me ponía a orar. Y muchos de ellos al final también se callaban y agachaban la cabeza y se ponían a orar. Es tan importante dejar un testimonio porque Dios es Dios y de Dios nadie se burla. Esther, cuando fue presentada delante del rey Asuero, se acercó con todo el miedo, no voy a decir temor, miedo. Se le acercó al rey porque nadie podía presentársele al rey si no tenía una cita, un appointment. Nadie, así dice la escritura. Y le dice Esther a Mardoqueo, su tío o su apoderado, le dice, yo tengo miedo de presentarme al juez. Y quién sabe que Dios te ha levantado para este tiempo. ¿Quién sabe, hermano, hermana, que estás aquí, que nos oyes en la otra, que Dios te ha traído para este tiempo? La oportunidad es ahora. La puerta se puede cerrar cualquier momento. No te olvides esa escritura que dice que el camino al infierno es ancho y por ahí irán muchos. Muchos irán. El conocer la palabra de Dios te mantiene vivo. Vivo te mantiene. Te mantiene en que la gente empieza a admirarte y te pregunta, bueno, ¿y por qué a ti no te gustan estas cosas? No, yo hallo felicidad estando con mi familia, con hermanos, amigos, etcétera. ¿Quién de nosotros no ha pasado vituperios en los trabajos, nomás porque hemos mencionado el nombre de Jesús? Es tan difícil hoy en día. Por la gracia de Dios, empecé en un trabajo en la industria celular, cuando la industria celular empezó aquí en Estados Unidos. Y lo digo esto para que usted, hermano, hermana, vean en los tiempos que estamos viviendo. ¿Ok? Que el diablo no es una leyenda urbana. Que al diablo hay que tratarlo por lo que él es, nuestro enemigo. Él no es enemigo de Dios, porque Dios no tiene enemigos. ¿Quién se va a atrever a atacar a Dios? Es nuestro enemigo. De la única forma que él quiere atacar a Dios es atacando a nosotros, porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. El dueño de esa compañía era un iranés. Me tenía mucho respeto, yo también. Él supo que yo era cristiano, que yo me guardaba de cosas, etcétera. Y un día se me acercó, me dijo, Jorge, ¿puedes orar por mi hijo? Me dijo, porque acaba de tener un accidente y no sé si saldrá caminando bien. Ok, le dije, que vamos a orar, le dije. Y sí, por la gracia y la misericordia de Dios, el muchacho se sanó, no completamente, pero sí se sanó.
Porque hay cosas a veces que tenemos que entender, que a veces Dios permite cosas porque nos ama tanto. Vuelvo a repetir, Dios permite cosas porque nos ama tanto. Porque Él sabe lo que hay al otro lado, que Él no puede sacar a nadie del otro lado. Porque su ley, la ley divina que Él ha establecido, Él no la va a quebrantar. En el libro de Pedro podemos ver la severidad de Dios, que dice que agarró a los ángeles de Génesis 6 y los metió en prisiones de oscuridad. En otras palabras, Él hizo un lugar aparte, exclusivo para ellos, que la Escritura le llama Tártaros. Y ellos están presos allí. Y no hay redención para ellos. Porque lo que pasó en ese tiempo, hoy estamos viviendo. Lo que pasó en Génesis, hoy estamos viviendo. La contaminación de nuestro linaje, que nunca jamás se había escuchado eso. El linaje humano está siendo contaminado con entidades satánicas. Volviendo a lo del CERN, un ingeniero científico español trabajó ahí y era cristiano. Y dice, en el día que iniciaron esto, dice, hicieron una fiesta, lo grabaron, dice, se vestían de animales, gritaban, etcétera. Dice, había un derroche ahí que no se explicaba. Y este hermano dice, cuando abrieron y encendieron todo, se abrió un portal, dice, donde empezaron a salir entidades invisibles, pero a la misma vez dice que se les podía sentir. Agarró sus cosas, dejó todo y se fue. Hoy en día estamos viviendo en un tiempo donde tenemos que tener mucha precaución. Mucha precaución, porque hoy en día se va a ver lo que dice la Escritura, a ver quiénes son cristianos y quiénes no son. Por eso dice bien claro la Escritura en el libro de Apocalipsis, ¿no? A los tibios los vomitará de su boca. Dice, ¿y a quién le gusta un café tibio? A mí me gusta el café caliente. No, la comida tibia a mí no me gusta. No me gusta a mí. Y eso es lo que el Señor nos da a entender en nuestro pobre intelecto, ¿no? A ti yo lo vomitaré de mi boca, dice, porque en un tiempo tú dijiste, soy cristiano, amo a Jesús. Sí, yo hago las cosas que Él dice. No quisiera estar yo, prefiero morir antes de caer en eso. Prefiero que tenga misericordia el Señor y me lleve, y antes de caer en eso traer bochorno al nombre de Jesús. Porque ahorita el bochorno a su nombre está a la orden del día. Está a la orden del día. Y muchos se preguntan, dicen, pero si está así, ¿por qué Dios, si Dios es Dios, etcétera, etcétera, ¿por qué Dios no hace algo? Porque Él tiene tiempo para todo. Él tiene su tiempo señalado para hacer las cosas que Él ha dictado en su palabra. Y bien dijo el Señor que el cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahorita el vituperio a su nombre es porque muchos evangélicos dan testimonio horrendo, testimonio absurdo, que traen vituperio al nombre de Jesús. Me he topado con gente que dice, pero mira aquel lo que ha hecho, mira. Mi única respuesta que yo aprendí de un pastor hace muchos años es, ¿tú sabes cuántos discípulos eran? ¿Cuántos apóstoles tenía el Señor? Sí, pues 12 veces, sí. ¿Cuántos eran malos? Pues no sé, me dice Judas. Oh, de veras, sí, él fue el que lo mató, lo entregó. Sí, le dije. Entonces quiere decir que hay 11 todavía por ahí que han esparcido el evangelio y le han oído, y uno de esos soy yo. El evangelio del Señor
Es bien simple de comprender. Otra cosa es que no queramos comprender. Es bien simple de comprender. Vamos a leer esta escritura en Romanos 8:30. ¿Ok? Vamos a leer. Como no quisiera tener el don que tiene el hermano pastor William de ser maestro, de enseñar. Él es maestro porque tiene el ¿cómo se llama? El llamado de pastor. Él es maestro. Enseña bien. Yo pues soy predicador y por eso es que a veces hablo una cosa y me salto otra, etcétera. Pero gloria a Dios. Romanos 8:30 dice, mire, ¿sabe qué? Vamos a leer desde el 28, ¿ok? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces queda claro que hay una predestinación. Uno no está sentado en una congregación por casualidad o porque lo llamaron. No, fuiste predestinado. Pero ahí incluye tu voluntad. Tu voluntad. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios mío, Señor. Mira lo que nos estamos perdiendo, hermano, hermana. Para que seamos hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oh, Dios mío. Y mire lo que dice el 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice en alguna parte del Nuevo Testamento, dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todas las promesas que Dios las ha hecho, las está cumpliendo, las ha cumplido y las seguirá cumpliendo. Pero la cuestión es esta: ¿le creemos? ¿O somos creyentes incrédulos? ¿O le creemos? ¿O por qué no somos sinceros como aquel centurión que vino a decirle a Jesús, mi hijo está enfermo, Señor? ¿Y qué es lo que le dijo el Señor? Lo miró, pero antes hubo otro milagro. Pero como Jesús nunca usó su divinidad para mostrarse al mundo, lo mira con unos ojos de amor al centurión. Y el centurión le dice, ve, tu hijo está sano. Y ve, y él le dice, Señor, ayuda mi incredulidad. Esas palabras son fuertes, hermano. Ayuda mi incredulidad. Uno tiene que clamarle al Señor y decirle, Señor, yo estoy dudando, ayuda mi incredulidad. Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es todo. Él tiene el control absoluto de todo. Yo le escuché una vez a un siervo de Dios hace muchos años atrás en una radio, en una AM. Estaba hablando con la primera guitarra de ese grupo que se llamaba Slayer, 100% satánicos. Y le dijo la primera voz que cantaba, le dijo, va, ¿por qué no nos encontramos en algún lugar? Le dice, tú y yo solos, le dice. And I'm gonna knock Christ out of your soul, le dijo.
A mí si me decía eso me hubiera puesto a orar ese rato, a pedirle, Señor, ayúdame. No, le dijo, name the place. If you don't have a money right now, you spend en tus drogas, le dijo, yo te pago el pasaje, nos encontramos en un lugar, le dijo. Y vamos a ver qué espíritu es más fuerte que el que traes. Todavía no nos hemos dado cuenta, hermano, el poder que Dios ha dado en nosotros. Que sea nuestra oración, pedirles restauración, dejar toda carnalidad, hermano, que nos estorbe, hermano, hermana. Dejar, ser humilde. Cuando hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Bendecido sea Dios, porque si yo no le hubiera pedido perdón a mi mujer, saber qué hubiera pasado, porque el diablo quiere devorarme a mí. Y a usted también. Quiere devorarlo. No, esto no es especialmente hablando de este predicador en radio. Un día estaba hablando con una mujer y la mujer se le manifestó un demonio de gran jerarquía. ¿Ok? Es un demonio. Cuando digo de gran jerarquía, es un ángel caído. Ya no es demonio, es un ángel caído. Y le dijo, tú no puedes tomar su voluntad si ella no te deja, le dijo. Porque esta muchacha estaba envuelta en brujerías, etcétera. Tú no puedes, le dijo. Sí, porque desde que tú empezaste a orar por ella, nuestras obras pararon, dijo. ¿Y por qué pararon? Porque Dios es omnisciente y Él puede hacer lo que le da la gana, dijo. El ángel caído le dijo. Porque Dios es omnipotente y Él puede hacer lo que le da la gana. El Dios que servimos es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Yo no voy a parar, hermano, hermana, ojalá me oigan, de orar por mi familia. Mis hermanas vinieron al conocimiento, a todo esto nos están viendo allá en Bolivia. Vinieron ellos al conocimiento. Mi hermano era un hombre orgulloso, era un hombre que tenía una posición política allá, era jefe de un departamento grande de la policía boliviana. Bien orgulloso era él, pero sí era un hombre que nos amaba. Y yo oré cuando vine al conocimiento del Señor, dije, Señor, sálvalo. Y no que lo salvó en una iglesia pasando así, no. Él tuvo que entrar a la cárcel, estar 15 años en la cárcel. Y después de haber salido de la cárcel tuvo que estar 10 años oculto. Y cuando estaba oculto, le operaron de un tumor en la cabeza. Sus amigos, que eran doctores, lo operaron. Pero antes de eso me llamó un día, burlándose de mí. Me dijo, cuando vengas aquí nos vamos a ir a tal parte, así, vamos a comer unas cervezas, te voy a invitar. No, Gerardo, le dije, esa vida ya no es para mí, le dije. Y lo que salió de su boca fue algo, para mí ahora me da risa, ¿no? Me dijo, bueno, pues ojalá que no te vuelvas del otro lado, me dijo. Pasó el tiempo, yo seguía orando por él. Señor, ayúdalo. Entró a la cárcel. En la cárcel conoció al Señor. Y déjeme decir, hermano, hermana, que cuando él murió, ahí está mi hermana oyéndome, ella me contó que cuando él murió, se fue a acostar en la alfombra y escuchando en la radio cristiana. Y lo más tremendo de todo esto es, hermano, hermana, con esto voy a terminar, que yo tenía muchas ganas de ver a ese varón, abrazarlo, porque gracias a él estoy aquí y tengo familia. Quiero decir, Dios lo usó a él. Yo ya había recibido la noticia por teléfono que él murió. No pasaron ni una hora. Ahí está el Señor, Espíritu Santo, no me va a dejar mentir. Yo estaba en mi patio afuera, acostado, mirando hacia allá, así, acostado ahí.
alguien vino por detrás, me puso las manos en los hombros, me dijo: ¿estás cansado? ¿No has podido dormir? No, no he podido dormir, le digo. Descansa pues. En esas palabras me dijo: descansa pues. Me acomodé a otro lado, dije, y lo miro a mi hijo vistiéndose para ir a trabajar. Y yo, pero ¿cómo tan rápido que le entró adentro? Y le voy y le digo, hey Steve, le digo, tú estabas allá afuera, tú viniste a abrazarme, a decirme esto. Me dijo, no, más bien ando atrasado. Dice, me he atrasado. Hay cosas que a veces Dios las permite. ¿Ok? Yo no lo vi a él para agradecerle, pero ahí está. Dios permite esas cosas, no con todos. Son señales, a veces vio mi corazón, mi tristeza, etcétera, y vio él y aconteció. Dios es justo. Dios es justo. Justo es. Él no te va a abandonar, hermano, hermana, que me oyes. Entiende en la forma que Él quiere tratar en tu vida. No estás oyendo esto por casualidad. Estamos en un último tiempo, la última etapa. Debería a muchos cristianos asustarnos lo que está pasando en el otro lado de Israel. Ese es el principio de dolores, vuelvo a decir, y esa es la angustia de Jacobo que está entrando Israel. Porque después de haber Israel experimentado la gloria de Dios, las maravillas de Dios, 40 años los viste, los alimenta, y en un día cambiaron la gloria de Dios y se fueron a adorar a ídolos. Hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para nosotros. Me he dado cuenta de eso, que sí hay esperanza para nosotros. Yo nací, rápidamente digo esto, yo nací en un hogar donde no conocí padre. Me crié desde los 3 meses con mi tía. Mi tía era muy tirana, por decir. Me humillaba. ¿Y qué nombres no me decía? Me decía, pero que yo nunca voy a salir adelante, que nada, que yo soy un esto. Y llegó el tiempo que yo me lo creí y me dediqué a tomar el alcohol. Cerveza. Yo no podía hablar con una muchacha, tenía 17, 18 años. Yo no podía hablar con una muchacha frente a frente porque tenía una vergüenza que me embargaba. No podía. Vengo al conocimiento del Señor y todo eso se fue. Todas esas maldiciones que mi tía me aventó, todas esas cosas que decía, porque tiene poder esas palabras, acarrean poder esas palabras. Dice un proverbio, el poder de la vida y la muerte está en la lengua, dice, y de ella comerá el hombre. No, yo reprendí todo eso y reprendí en mis hijos también, y gracias a Dios que nada de lo que me decía se manifestó. Ni tampoco mi padre era alcohólico, murió alcohólico. Sí, en mis primeras etapas le di duro al alcohol, pero en cuanto vine al conocimiento del Señor Jesús, adiós, nada. Lo dejo con esto, hermano, hermana, que esta palabra sencilla haya llegado a su corazón y que pongamos su palabra por obra. No seamos oidores, sino que seamos hacedores, porque en eso está la victoria de todo ser humano. En eso está la victoria. Andemos en fe, dando testimonio de que Jesús es veraz, que Jesús es Dios, porque vienen días difíciles. Amén. Levante su mano, vamos a orar rápidamente, dándole gracias al Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo, tu amado Hijo, Señor, venimos delante de ti en humildad, Señor, a pedirte que manifiestes tu amor, tu gracia y tu misericordia en nosotros, Señor. No nos abandones, Señor. No mires nuestras obras, Señor. Mira la sangre de tu Hijo que ha sido derramada en el Calvario, con la cual Él nos limpió.
que toda maldición que ha sido proferida en contra de nosotros sea, Señor, desmantelada para la gloria del nombre de tu Hijo. Y que todo poder de las tinieblas sea sometido debajo de tus pies. Que todo lo que hablaron amigos, parientes, enemigos en contra de nosotros, sea, Señor, 7 veces vuelto en bendición. Que haya prosperidad, Señor, donde hubo infortunio. Que haya, Señor, amor donde hubo amargura. Que haya perdón donde no hubo perdón, Señor. Esto te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo. Y sabemos, Señor, que todas las cosas nos salen a bien. Y si tú no escatimaste a tu propio Hijo, lo diste por todos nosotros, ¿cómo no nos darás lo que te estamos pidiendo? Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este privilegio. Amén. Gracias.